Hola, mi nombre es Sofía Ruiz. Y mi nombre es Magdalena González. Hoy en Crónicas Economía hablaremos efectivamente de economía y sus conceptos básicos para empezar a entenderlos. Vamos a dejar a Magdalena para que le explique qué es la economía. Para partir, la economía se ocupa de la lucha de la humanidad por alcanzar la felicidad en un mundo lleno de necesidades. La economía también es una disciplina importantísima de nuestras vidas. Esta es una ciencia que afecta de lleno a nuestras vidas y de la que somos activos protagonistas en nuestra doble faceta de productores y consumidores. La economía es algo que nos atañe a todos y es algo de lo que no podemos desentendernos. Esta estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas, como comer e incluso tomar agua. El principal problema de esta es qué producir, cómo producir y para quién producir. Existen dos tipos de sistemas económicos: el sistema capitalista y el sistema socialista. En el capitalista tenemos al libre mercado, la propiedad privada de medios de producción y el aumento de capital. Este sistema surge en Europa en el siglo XVII y se establece en el siglo XVIII y XIX por Adam Smith. Por el otro lado de la moneda tenemos el sistema socialista, que como meta se propone a sí mismo construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica y la iniciativa personal. Este supone que los problemas básicos de la economía se deben tomar por un solo organismo, que es el Estado. Y el Estado son las empresas públicas y estas que dirigen los procesos productivos. Este movimiento, esta ideología, surge en Europa en el siglo XIX por Karl Marx, que hizo este sistema luego de que haya conocido el sistema capitalista y decidió hacer todo lo contrario. Bueno, ahora hablaremos de la escasez. ¿Qué es la escasez? Se refiere a la situación en la que nuestros recursos son limitados, mientras que nuestras necesidades y deseos son virtualmente ilimitadas. Por ejemplo, yo quiero una casa, una mansión con piscina, pero esos son sueños, son virtualmente ilimitados y mis recursos son muy bajos, son muy limitados. Bueno, siguiendo, incluso Adam Smith opina que es una experiencia objetiva y subjetiva de percepción de carecer de los recursos financieros para enfrentar necesidades reales o percibidas. Y según Karl Marx, opina que la escasez de productos del trabajo frente a las demandas de la sociedad contrastada en una abundancia de fuerzas productivas. Ahora hablaremos de los agentes económicos. ¿Qué es? Los agentes económicos son aquellos que toman sus decisiones económicas. ¿Qué producir, cómo y en qué cantidad? Y estos son familia, empresas y Estado. Hablaremos cada una de ellas. Vamos a empezar por familia. Las familias son propietarios de factores de producción y la ponen a disposición de las empresas. Consumen bienes y servicios. Sus ingresos son para sus alquileres y bienes y servicios. Empresas. Las empresas son instituciones que organizan los factores productivos con objetivo de producir bienes y servicios. Gestionan el capital, contratan a sus trabajadores, se encargan de la distribución y ventas de sus productos. Tienen objetivos muy diferentes, individuales y varios propietarios, que vendrían siendo las sociedades. Las empresas se clasifican en diferentes criterios. Las vamos a dividir de la letra A hasta la D. A. Forma jurídica. Estas son las que tienen varias sociedades: cooperativas, anónimas, limitadas y comanditaria. B. Propiedad. Estos se basan en públicas, privadas y mixtas. Sabemos que las públicas son propiedad del Estado.
privadas permanecen a las personas o entidades particulares. Y por último, las mixtas, que es el capital aportado por el Estado y particulares. C. Actividad o sector. Se divide en primarios. Estos están relacionados con el factor tierra. Secundarios. Empresas industriales dedicadas a la fabricación de bienes. Y por último, los terciarios. Son empresas dedicadas a la prestación de servicios. Y D es el tamaño que ve qué tipo de empresas según los números de trabajadores y por último cuánto facturas anualmente. Vamos a dejar a Magdalena nuevamente para que les comente qué es el Estado. El Estado es una institución política que ejerce su poder sobre un territorio en especial y población que lo habita. Este dicta leyes que deben de ser obedecidas por todas las personas. El Estado tiene un monopolio de la reglamentación jurídica y administrativa. En ella está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado se puede dividir en dos partes, en la economía del Estado y en los ingresos del Estado. En la economía se ve cómo regula la economía evitando situaciones de abuso, produce bienes y servicios y procura crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas. Por otro lado, en los ingresos del Estado son de donde se toman los impuestos, se contratan a un número alto de trabajadores y los impuestos permiten que el Estado cumpla su misión de distribución. Bueno, ahora iremos con el factor de producción. Esto es lo que más me gusta, Magdalena. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es muy interesante, toca varios puntos que tenemos mucho que ver con hoy en día. Bueno, pero ¿qué es el factor de producción? Son todos aquellos que resultan necesarios para producir un bien o un servicio. Entre los factores productivos están la tierra, trabajo, capital físico, capital humano y tecnología. Empezaremos por el factor de producción, la tierra. El factor tierra es el primer factor para producir. Hace referencia a la misma naturaleza y engloba a las consecuencias de las personas. Principalmente recursos para producir son el suelo, subsuelo, ríos y mar, sol y viento. Es bien interesante este factor porque con esto podemos vivir. La tierra nos hace mucho beneficio para nosotros mismos. Bueno, el factor de producción, el capital. El capital es todo objeto físico que son necesarios para los bienes y servicios. Fábricas, almacenes, maquinarias, ordenadores y vehículos. A mayor capital disponible, mayor productividad. ¿Pero qué es la productividad? La productividad es relación entre lo producido y los medios empleados. Depresión o amortización del capital, necesidad de renovar el capital. Factor de producción, el trabajo. El trabajo es fundamental en el proceso productivo. Es aportado por personas que utilizan la tierra y el capital. Normalmente la remuneración del trabajador depende de su productividad. Factor de producción, el capital humano. El capital humano es referente a la calidad humana de los trabajadores involucrados en un proceso productivo. Esa calidad hace que una persona pueda producir más que otra al realizar el mismo trabajo. Por ejemplo, puede tener mucho más experiencia, puede tener más talento natural y lo más importante que es la formación. Microeconomía. En la microeconomía, todo esto se divide en tres: el precio del dinero, el precio del trabajo y el precio de la divisa. Los conceptos principales de estas son el mecanismo de interactuar entre el ofertante y el demandante, la familia es el operante y las empresas es la demanda. Nos muestran dos tipos de agentes que existen en esta: las empresas que producen los bienes y servicios, la tierra, el capital, el trabajo, y la familia, que son dueños de la tierra, el trabajo y el capital, y a su vez consumidores de los bienes que producen ellos mismos. En el flujo de insumos y productos, esto se simboliza en el momento en el que las familias venden factores productivos a las empresas.
En la tierra, el trabajo y en el capital, las familias son propietarias de estos factores. Es decir, las empresas le venden lo mismo que las familias producen, pero bajo otro concepto de producto, como en otra forma de utilidad para ellos mismos. Y en el flujo de dinero que hay entre las familias al momento de vender, que es lo que estaba mencionando, las empresas tienen que pagar estos ciertos factores de producción para alterar el producto que se le vendió a la familia a ellos mismos. Por ejemplo, los gastos, los ingresos de la empresa, los salarios y el ingreso de la familia. Y yo creo que eso sería, Sofía. Sí, bueno, esto es como lo principal para empezar a entender la economía, pero en otra sesión vamos a formalizar mucho más esta sesión. Podremos profundizar mucho más. Sí, y hay muchos conceptos mucho más divertidos. Bueno, Magda, muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.